licenciado en Derecho por la UNED, bachiller en Teología por el Instituto Teológico de Murcia, por este centro. Es alumno nuestro, amigo alumno nuestro. Además, muy contento de volver cada vez que viene aquí y de reencontrarse con el centro y con las personas que han estado aquí tanto tiempo con él. Es máster en Comunidades Europeas por el ICADE y máster en Dirección y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio de Valencia. Ha ampliado su formación en la London School of Economics y ha dirigido proyectos de investigación en la Universidad Católica de Mozambique y la Université de Cara, en Togo. Actualmente es profesor de Economía en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. En esta universidad ha dirigido la Cátedra de Solidaridad y el Máster Universitario en Dirección y Gestión de Empresas, MDA, y ha desempeñado distintos cargos académicos. Sus áreas de especialización se centran en desarrollo, distribución y ética económica. Muy importante subrayar lo de ética económica en la labor de un economista como es Enrique Lluch. En este último campo coordina el Foro Creyente, porque es creyente, es cristiano, es católico, de pensamiento ético económico. Ha puesto en marcha un proyecto de educación en valores económicos solidarios en la escuela y colabora en el desarrollo de evaluaciones éticas para empresas y entidades del tercer sector. Dirige el Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana, en la que colabora la Universidad CEU Cardenal Herrera, las Cáritas Diocesanas de la Comunidad Valenciana y la Fundación FOESA. Es patrono y director de investigación y publicaciones de la Fundación Europea para el Estudio y la Reflexión Ética, Funderética, donde coordina los cuadernos de ética en clave cotidiana que podéis encontrar en Internet y son muy interesantes en toda esta reflexión ética de la economía. Y es miembro del Consejo Científico de la Fundación FOESA y colabora habitualmente sus informes sobre la situación social en España. Ha escrito multitud de artículos y capítulos de libro, ha elaborado material didáctico en sus áreas de especialización y sus últimas monografías, por citar algunos de los últimos libros que han sido todos tan interesantes como este que ahora vamos a hablar, Por una economía altruista, editado en 2010, Más allá del decrecimiento en 2012, Una economía que mata, publicado en 2015, que también tuvimos aquí ocasión de presentarlo. Doctrina social de la Iglesia y Economía, publicado en 2018, y Una economía para la esperanza, publicado en 2020. Colabora con muchos artículos científicos, ensayos académicos y columnas de opinión. En muchas lo podéis seguir en Internet y en su blog especialmente, va poniendo puntualmente todas sus colaboraciones. Y además de todo esto tiene 4 hijos. 4, que hay que criarlos y hay que mantenerlos, ¿verdad? Y además de todo esto es una grandísima persona y grandísimo compañero en tantas cosas que hemos compartido. Y sobre todo yo señalaría esa intención absoluta que es tan difícil hoy en la economía de encontrar, sobre todo en la economía neoclásica, de no separar nunca la ética de la economía. Y por eso este libro, El espíritu del economicismo, del que nos va a hablar y que tenemos ahí unos cuantos ejemplares a disposición del público, versa sobre ese, a mí me recuerda lo de Weber, ¿verdad? Lo del espíritu de la ética protestante. Luego quizá vamos a tener tiempo y podemos dialogar un poquito sobre el libro. El espíritu del economicismo. Ya cuando se pone esto de ismo, es que algo malo, algo hay que no funciona. Bueno, pues, Quique, cuando quieras, pues tienes la palabra para hablarnos de esto que has escrito y iluminarnos sobre esta necesidad de ser críticos con esta realidad. Adelante, Quique. Pues muchas gracias, Bernardo. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la asistencia. Y lo primero, siempre que vengo lo hago. A lo mejor soy pesado, ¿no? Pero el agradecimiento, ¿no? A los años que estuve aquí estudiando, la suerte que tenéis de tener en Murcia un instituto como este, eso yo creo que es una cosa que no es normal, ¿vale? No es normal en otros lugares. Yo creo que para vosotros es una suerte poder tener la oportunidad de estudiar aquí teología. Creo que la mayoría habréis hecho algún curso aquí con esa apertura, con esa profundidad y bueno, y esa tradición, ¿no?, de los franciscanos de toda la vida de enseñar teología también, que se pueda dar aquí de esa manera y con esa alianza también tan importante que tienen con la Universidad de Murcia, cosa también caso único en todo el país. Y yo, bueno, pues muchas de las cosas que hago es gracias a lo que he aprendido aquí. Muchas de las cosas que hago. Por lo tanto, siempre estoy agradecido y cuando llego al tren y vengo andando hasta aquí, que siempre vengo andando hasta aquí, no solo disfruto de la magnífica ciudad que tenéis, sino que también me entran
recuerdos, ventanitas de todo el tiempo que estuve viniendo aquí, de todo lo que he aprendido, y la verdad es que de lo a gusto que me siento y lo bien que me reciben, como habéis visto, siempre que estoy aquí. Y bien, dicho esto, voy a hablaros un poco del libro. Espero abriros ganas para leerlo. Y lo primero que os digo es que, claro, hay gente que dice economía, yo no quiero leer nada de economía. Bueno, aquí o no voy a entender, ¿no? Hay una cosa, yo estoy más ligado a una congregación, a otra. Normalmente nosotros, según el sitio en el que hemos nacido, la historia que tenemos, pues nos ligamos más a una congregación o a una diócesis o algo, y yo me muevo más con los redentoristas. Y una de las características de los redentoristas, de su fundador, era escribir de una manera profunda, fundamentada, pero que entendiera a todo el mundo. ¿Correcto? Entonces, esto para mí es una vocación también, ¿no? Es decir, yo quiero que quien lea mis escritos tenga algo fundamentado, algo que no es lo primero que se me ha ocurrido, sino que hay mucho estudio, mucha fundamentación, pero que lo pueda entender cualquiera. Que no sea un lenguaje opaco, oscuro, difícil de comprender, que solo comprenden aquellos que han estudiado economía. Entonces, esto es lo primero, para que sepáis que lo intento hacer, ¿no? Hay veces que hay profesores universitarios que hacen adrede un lenguaje oscuro, en el cual o has estudiado con ellos y sabes todas las categorías, o lo lees y no lo entiendes. Pues bien, eso yo intento no hacerlo, lo digo para que nadie se asuste y diga, no lo entenderé, lo entenderáis. Lo entenderéis. Si leéis, lo entenderéis. Y luego deciros que de alguna manera, es una continuación del anterior libro, de Una economía para la esperanza, que no hace falta leer para leer ¿no? Pero en Una economía de la esperanza ya hablé del economicismo, definí bien qué era el economicismo y dije de qué manera práctica podíamos afrontar el economicismo. Ahora voy a dar aquí vuelvo a entrar en ello más sucintamente, pero allí vi una serie de maneras prácticas para cambiar el paradigma economicista. Maneras prácticas en la empresa, en la familia, en el Estado, etc. Aquí he ido hacia otra cuestión. Y el nombre tiene razón, que el nombre cogí el espíritu del economicismo recordando aquel libro de Max Weber que decía la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que se llamaba un libro señero de la sociología de principios del siglo XX. Pues bien, ¿por qué? Porque yo creo que con los años se sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Dicen ahí. Yo creo que con los años vamos dándonos cuenta de más cosas que antes no percibíamos, sobre todo si estamos atentos, si intentamos aprender más cosas. Y una de las cosas que he llegado a darme cuenta con el tiempo es que al final nosotros tomamos las decisiones según nuestras creencias, según lo que está en nuestro corazón. Es decir, hay una parte que son las ideas y nosotros podemos tener unas ideas y pueden ser unas ideas muy buenas, pero al final cuando tenemos que tomar decisiones es el corazón el que nos manda, ¿no? Como aquel que te dice, no, si yo ya sé que el dinero no da la felicidad, el dinero no es bueno, pero siempre estoy buscando el dinero. La idea la tengo clara, la tengo en la cabeza, pero al final lo que me mueve es lo que tengo dentro. Y esto es lo que me hizo pensar y decir, bueno, el economicismo aquí tenemos, pero ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el alma? ¿Por qué el economicismo está tan impregnado en las personas? Y de esto es de lo que va el libro. Yo os voy a explicar cómo. En primer lugar, hablo de qué es el economicismo. Diréis, bueno, está hablando de economicismo y no nos ha dicho qué es. No sabemos qué es, a lo mejor no lo sabéis. El economicismo, desde mi punto de vista, no soy el único, es un paradigma económico que hay ahora, que prima, un paradigma, ¿no? Una manera de entender la economía y de entender la vida. ¿Y qué hace esa manera de entender la economía, los asuntos públicos? ¿Qué dice? Que la economía es lo principal, es lo más importante. Que tenemos que subordinarlo todo a lo económico. Que lo principal en nuestras sociedades es solucionar lo económico. Y si no y todo lo demás lo tenemos que subordinar a. Cuando aparece en el diccionario esta palabra economicismo, que además, fijaos, proviene de nuestros países, Francia, Italia, España, pero en los países anglosajones o en Alemania no existe. La han importado de nosotros. Dice subordinarlo todo a la economía. Y esto nos da como tres grandes verdades que se aceptan sin cuestión. Por eso es un paradigma
que se aceptan sin cuestionar, que pensamos que las cosas son así, que siempre han sido así, que siempre serán así y sobre todo que no pueden ser de otra manera. Y estas tres verdades del economicismo son, primera, tenemos que buscar el crecimiento económico. Lo más importante en nuestras sociedades es que haya crecimiento económico. Y esto tiene que ser lo principal. Tenemos que organizar toda la sociedad, toda la economía, todo el Estado para que consiga mayor crecimiento económico. Esa es la primera, ¿no? E insisto, son verdades que no se cuestionan y que las aceptamos como válidas y que no puede ser de otra manera. La segunda es, a nivel personal, lo que tenemos es la maximización de bienestar. Lo que tenemos que hacer es conseguir más bienestar. El objetivo de las personas es que tengan más bienestar. Y más bienestar entendido como tener más cosas, como conseguir más ingresos para gozar de más bienes, más servicios, más experiencias. Y hasta se lo decimos a nuestros niños, ¿no? Tienes que estudiar para tener un buen empleo. ¿Cuál es el buen empleo? En el que cobras más. ¿Por qué en el que cobras más? Porque tendrás más dinero, podrás tener más bienestar. Y lo que tenemos que hacer es buscar más bienestar para nosotros y para nosotros sobre todo, ¿no? Y el tercero es que las empresas lo que tienen que hacer es ganar dinero. Su objetivo es maximizar el beneficio. Y dicen, claro, ¿para qué sirve una empresa? Para ganar dinero, para que los empresarios, los dueños ganen primero. Y esto tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Pues bien, esto es una manera de ver la economía, pero no es la única. Podemos plantearnos la economía de otra manera. Luego hablaré un poquito más de eso. El economicismo, sin embargo, el economicismo no se lo plantea. Dicen, es que esto es economía. Cualquier otra cosa no es verdad. Te lo dicen. Muchos economistas en la facultad lo enseñan así. Y te dicen, las cosas son así y no pueden ser de otra manera. Y esto es la verdad. Y claro, uno dice, bueno, ¿y qué hay detrás de esta manera de pensar? ¿Qué nos mueve a que todos sean economicistas? ¿Qué nos mueve a que no podamos pensar que el objetivo económico podía ser otro? Como, por ejemplo, organizar la sociedad no para que haya crecimiento económico, sino para que no haya pobres. Esto podría ser otra manera de organizarlo. Y es económica también. Vamos a ver cómo hacemos para que la producción haga que el número de pobres se reduzca lo máximo posible. ¿Vale? Para que todo el mundo tenga lo suficiente para vivir. Es otro planteamiento. O puede ser un planteamiento razonable decir, no, yo personalmente lo que quiero en la economía es tener lo suficiente para vivir. No necesito tener cada vez más bienestar y más cosas. Con tener lo suficiente para vivir, me conformo. De hecho, hay mucha gente que lo hace. ¿Y acaso no es racional y no es económico también, no? Decir, pues yo gano para ganarme la vida, tengo lo que necesito y no quiero más. O pensar, oye, las empresas tienen otras cosas importantes que hacer, ¿no? Tienen que producir bienes y servicios útiles, crean empleo. Y hay empresas que se lo plantean, ¿no? Y tradicionalmente muchas empresas que decían, no, yo estoy contento porque mucha gente trabaja en mi empresa y se gana la vida gracias a eso. Y estoy contento porque gracias a eso en mi zona hay movimiento económico y porque estoy ofreciendo algo bien y me gano la vida ofreciendo algo que a mis vecinos les gusta. ¿Por qué eso no es lo razonable? Pues parece que esto se olvida, ¿no? ¿Y qué es lo que hay detrás de que el economicismo sea lo más importante, o sea, lo que nos seduce, lo que al final es, primero, y este es parte del espíritu, ¿no? La autorreferencia. Estamos en una sociedad autorreferente. Yo hablo muchas veces del yo mimé conmigo, ¿no? Lo que buscamos es para mí. Tengo que estar bien, tengo que tener buena salud. ¿Quién se va a preocupar por mí si no soy yo? Tengo que buscarme autoconocerme para conocerme mejor y saber cómo estoy más a gusto. Tengo que ver qué es lo que hay alrededor mío que no me molesta para yo tener... la gente te dice, no, mi objetivo en la vida es que todos tenemos sueños y es cumplir mis sueños. Claro, ¿y mi vida en qué consiste? En tener sueños y cumplirlo. Esto te lo dicen. Gente buena, no estoy hablando de gente mala. A mí me lo ha dicho gente. Dice, de una amiga que ahora está en Canadá con su marido y dice, es que esta era una de las ilusiones de nuestra vida. ¿Y qué es la vida sino cumplir las ilusiones y cubrirlas? ¿Me explico? Autorreferencia, siempre pensando en mí. En el libro explico más, ¿no? Más ideas. También el deseo, ¿no? Basamos todo en el deseo. La economía se basa en los deseos en lugar de las necesidades. En los libros de economía ya no habla de cubrir necesidades. En los libros básicos, cuando dice, ¿para qué? ¿Qué es la economía? ¿Cómo cubrir deseos?
Y te dice, nosotros lo que tenemos que hacer económicamente es cubrir cada vez más deseos. Deseos, además, materiales. Por eso lo de maximizar el bienestar. Ya no es atender y decir, como el Padre Nuestro, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día, que consiga cubrir mis necesidades. No, dame cada vez más, porque así puedo cubrir más deseos. Y claro, esto nos lleva a buscar la eficiencia. Tenemos que ser eficientes, porque hay que ser eficientes para conseguir con lo que tenemos sacar lo máximo posible. Cuanto más tengamos con el tiempo que hacemos, con los recursos, vamos a estar mejor. Nos dice que tenemos que controlarlo todo, tenemos que estar siempre calculando el control, ¿no? Vamos a controlar para calcular, para saber cuáles van a ser los resultados. Nos dice también, fijaos, que lo que consigo es fruto de mi esfuerzo. Y entonces el espíritu del economicismo nos está diciendo, tú si te esfuerzas vas a conseguir lo que quieras, tú solo. Y si no lo consigues es porque no te has esforzado suficiente. Y estamos ahí siempre con el esfuerzo, que luego produce un efecto contrario. Cuando te dicen todo depende de ti, solo del esfuerzo, y tú ves que por mucho esfuerzo que haces no consigues nada, al final ¿qué haces? Pues no hago nada, ¿para qué? Me están engañando, no es verdad. Yo me he esforzado mucho. Porque no es verdad que solo el esfuerzo nos lleve a las cosas. Evidentemente, sin esfuerzo no se consigue nada. Correcto, el esfuerzo es imprescindible, pero no es el único motivo de conseguirlo. Una persona aquí en Murcia y otra persona en Burkina Faso, con el mismo esfuerzo, la persona de aquí de Murcia va a llegar mucho más lejos que la de Burkina Faso. Una persona con el mismo esfuerzo, con una familia, con estudios, con un buen ambiente, etcétera, con el mismo esfuerzo va a llegar mucho más lejos que una persona que esté en una familia desintegrada, que tenga problemas, que además no tengan capacidad no tengan conocidos que puedan ayudarles, etcétera. Y muchísimas más cuestiones, ¿no? El esfuerzo es imprescindible para cualquier cosa, pero no es la única cosa que nos lleva. Por lo tanto, esto hay que decirlo, porque si no hay mucha gente que deja de esforzarse, porque dicen, es mentira. El esfuerzo no me va a hacer nada, entonces ¿para qué me voy a esforzar? No, oiga, el esfuerzo es importante, pero no porque te va a permitir hacer todo lo que tú piensas, sino por otros motivos. Y claro, al final tenemos que medirnos, compararnos con el otro. Tengo que ver si soy mejor que el otro, si no soy mejor que el otro. Tengo que competir, porque claro, yo le esfuerzo conseguirlo y este que está haciendo. Y el economicismo nos lleva a medir siempre. Lo que no es medible no existe. Oiga, ¿cómo que lo que no es medible no existe? Es decir, la medida es buena, evidentemente que tenemos que medir cosas, por supuesto, si no fuera economista, pero no podemos absolutizarlo, pero no todo es medible. Cambia el aspecto. Nos centramos en los resultados. Yo hago las cosas para obtener un resultado. Trabajo para obtener un resultado. De manera que si obtengo el resultado, he triunfado, he ganado, estoy contento, pero si no tengo el resultado, fracaso. Y claro, ¿dónde está el disfrutar por el camino? El disfrutar de lo que haces. Yo recuerdo la primera vez que fui al Camino de Santiago, yo he ido mucho de ruta, a mí me gusta, ¿no? Pero una de las cosas que aprendí, ¿no? En el Camino de Santiago es la meta, o cuando vas de ruta, quieres llegar. Y había veces que decíamos, hoy nos hemos calculado hacer tantos kilómetros, tenemos que llegar. Y vas obsesionado con que tienes que llegar. Y si no llegas, es una decepción. Pero cuando te das cuenta y dices, no, lo que tengo que hacer es disfrutar el camino. Si llego bien, y si no llego, pues al día siguiente llegaré. Pero ¿y el camino? Voy a perder la vida buscando un resultado que no sé si va a llegar. O tengo que disfrutar del camino e intentar conseguir el resultado. Y si no lo consigo, he disfrutado del camino. ¿Me explico? Esto también está en el economicismo, ¿no? En fin, de todas estas ideas mucho más desarrollado, hablo en el segundo capítulo, ¿no? Voy desglosando y voy analizando cómo todo eso entra en un conjunto que nos parece normal. Hay que competir, si no te esfuerzas no vas a conseguir nada, solo quien lo consigue es porque se ha esforzado, quien no lo consigue es porque no se ha esforzado, hay que ser eficiente, tenemos que ser eficientes, tenemos que controlar las cosas, dominarlas, porque si no... Y claro, no solo tenemos eso, sino que hay una serie de ayudas que nos ayudan a pensar así, que nos ayudan a vivir así. Hay una serie de ideas
hay una serie de movimientos, hay una serie de, ahora se llaman coaches, ¿no? Entrenadores, de gurús que nos dicen que eso es lo que tenemos que hacer y nos impulsan a hacerlo. Y esto analizo en el capítulo 3. Empieza hablando de una cosa que está en la religión cristiana, la teología de la prosperidad. Es una cosa que viene de los neopentecostales estadounidenses, pero que se ha metido también en algunas partes del catolicismo. Y la teología de la prosperidad habla como si no hubieran leído el libro de Job. No sé si habéis oído hablar del libro de Job, pero es como si no lo hubieran leído. Prescinden totalmente del libro de Job. Y entonces te dicen, yo hago un contrato con Dios. Dios, que es omnipotente, Dios, que es bueno, hace un contrato conmigo. Y entonces Él me pide que haga una serie de cosas y si yo las hago, Dios me va a premiar. ¿Cómo me va a premiar? Con salud, dinero y amor. Es decir, va a hacer que yo tenga una prosperidad económica, va a hacer que yo no coja enfermedades, porque si yo lo hago bien no voy a tener enfermedades, porque piensan de alguna manera que todas las enfermedades tienen un origen somático. Sabemos que no, que hay algunas que tienen origen somático, pero otras no. Tenemos de todo. Pero ellos, la idea es, todas tienen un origen somático y además vas a relacionarte bien, vas a tener éxito con la gente. Lo que hemos dicho tradicionalmente. Entonces, claro, te dicen, tú tienes el contrato. Dios nunca falla. Dios hace un compromiso contigo. Si tú no consigues prosperidad económica, es porque tú no lo estás haciendo bien. Si no tienes salud, algo has fallado. Si te viene un cáncer o cualquier otra enfermedad, has fallado. Porque si lo hubieras hecho bien, Dios no va a dejar de cumplir su palabra. Y si luego tienes problemas sociales, etcétera, es tu problema, ¿no? Otra vez te pone la responsabilidad en ti. Tú eres el responsable. Al final Dios, Él siempre cumple. Si tú no cumples tu parte, eres tú el que no lo está haciendo bien. Pero no solo pasa eso, también hay todo un movimiento espiritual, muchas veces de origen oriental, pero no solo de origen oriental, que pasa a lo que un gurú budista de Estados Unidos denominaba el materialismo espiritual. Y el materialismo espiritual es, yo hago meditación, yo hago silencio. ¿Para qué? Para estar yo mejor. En lugar de intentar conectar con lo trascendente, con Dios, para yo darme a los demás, que es un poquito la idea de la espiritualidad, yo escucho lo que dice el Espíritu para poder darme mejor a los demás, yo escucho lo que me dice el Espíritu para estar mejor, para estar yo mejor. Porque lo importante soy yo, mi salud, mi bienestar, economicismo, ¿no? Soy yo, conseguir más, etc. Por lo tanto, desvío la verdadera espiritualidad a una espiritualidad autocomplaciente. Y entonces hay hasta cátedras del mindfulness, lo habéis oído, porque claro, hay una parte que lo hace desde la religión, pero hay otra parte que dice ya, espiritualidad sin religión, ¿no? Son espiritualidades laicas que se llaman. Y hay hasta cátedras, en Madrid hay una cátedra que te explica cómo la meditación, ahora se llama mindfulness, la meditación que está en la tradición cristiana, que está en la tradición budista, que está en la tradición hinduista, que está en la tradición sufí, que está en todas las tradiciones y que es una manera de hacer silencio interior para escuchar lo que te dice el Espíritu y a partir de ahí poder darte a los demás, ¿no? Es una escucha que me abre a los otros, que me da a los otros, que me permite también escuchar el espíritu que hay en el otro, para escuchar al que hay al lado, ¿no? Francisco lo hizo muy bien en la Fratelli Tutti, ¿no? Cuando puso ahí el samaritano, ¿no? La historia del samaritano. Es el único que es capaz de escuchar, ¿no? Pasa por al lado del herido y es el único que es capaz de escuchar la voz del herido. Porque los otros estaban preocupados por sí mismos. Uno estaba preocupado por su prestigio, otro por su trabajo, todos, y entonces estaba el herido ahí y no lo escuchaban. ¿No? Pues eso de repente se cambia y entonces yo me escucho, yo hago silencio para estar bien, para mejorar mis constantes vitales,
para encontrarme bien conmigo mismo, para conocerme mejor. ¿Veis el cambio, no? Y entonces, ¿qué hago? Refuerzo la autorreferencia del economicismo. Yo me conmigo. Pero no solo hay eso, hay toda una historia del pensamiento positivo. No sé si habéis oído del pensamiento positivo, el poder de la mente. Si tú piensas positivamente, hay una autora australiana que ha escrito millones de libros, que se llama El Secreto, que es quizá el paradigma de esto, y te dice, si tú piensas en positivo, lo que piensas se va a cumplir. Y además esto lo dicen, es compatible con cualquier religión. Al final la oración es que tú piensas, pides algo, y si pides algo y piensas mucho en eso, vas a conseguirlo. En mi pueblo, en Almácera, en la Huerta Valenciana, había un señor que lo decía hace años, si tú vols ser papa, fíjate en el cap. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres ser papa, póntelo en la cabeza. Decía, ¿no? Tú sueñas lo que quieres y lo vas a conseguir. Y entonces, claro, te están diciendo, al final lo que consigues depende de ti. Otra vez, ¿no? Todo depende de ti, eres tú, no hay nada, y si fracasas es por tu culpa. Tú eres el problema. Y si estás mal y no estás contento, es por tu culpa. Porque no sabes aceptar las cosas. Porque si tu jefe te está machacando y tú estás mal, es porque tú no sabes relativizar lo que dice tu jefe y estar a buenas. Y si se te ha muerto un familiar y tú estás mal, es porque no sabes hacer el duelo. Y tienes que hacer el duelo y estar bien, porque no... y verlo en positivo. ¿Me explico? Siempre yo el responsable, soy el que consigo las cosas, etc. Y luego también hay otra cosa, hay otra cuestión que es la cultura terapéutica. La cultura terapéutica, ¿no? Siempre hay que estar en terapia. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros tenemos problemas emocionales que vienen de la infancia y siempre hemos tenido traumas. Y esos traumas son los que nos dan nuestras debilidades, nuestros problemas de ahora vienen de los traumas, ¿no? Un determinismo total. No es que influyan, que evidentemente influyen, si no te dicen te determinan. No te determina solo eso, hasta las enfermedades. Hay gente que te dice, la nueva medicina alemana te dice, si a ti te duele el oído, si tienes problemas y no oyes bien del oído derecho, es porque tú tienes un problema emocional que has tenido desde pequeño y que eso es lo que tienes que solucionar. Y tú le dices, oye, mira, yo lo que tengo es una herencia familiar, que mi padre ya está medio sordo, el pobre hombre, y yo voy por el camino. Y digo, no hay ningún problema emocional que me haga esta pequeña sordera que estoy empezando a hacer y que tuvo mi padre a su edad y que mis hermanos, porque es una cosa que hemos estudiado, la tienen también. ¿Me seguís? Pero al final nos están diciendo, tú eres el responsable de lo tuyo, tienes, y por lo tanto lo que tienes que hacer es estar siempre en terapia. Tienes que mirarte a ti mismo y tienes que buscarte a ti mismo para estar bien, porque tienes que estar preocupado. No te preocupes por los demás, lo que tienes que hacer es preocuparte por ti. ¿Entendemos, por favor? Y esta autorreferencia, insisto, está apoyando todas las ideas que he explicado en el libro de antes, de todas las ideas de que en la economía tenemos que mirar por nosotros, tenemos que aumentar el bienestar, tenemos que cumplir deseos, porque la vida es eso. Fijaos cómo tenemos un montón de libros de autoayuda, de gurús, de gente, hasta de cátedras, como las cátedras de mindfulness, que nos dicen que haciendo mindfulness vamos a sentirnos mejor, vamos a tener menos enfermedades. Vamos diciéndonos lo mismo, piensa en ti mismo. Cada palo que aguante su vela. Tú lo que tienes que hacer es preocuparte por ti mismo, lo que tienes que hacer es pensar en ti mismo, lo que tienes que hacer es conocerte a ti mismo, lo que tienes que hacer es estar bien contigo mismo, quererte a ti mismo. Lo que tienes que hacer es buscar. Fijaos cómo es la cosa. Esto ya es total, ¿no? Cuando tú ya te has hecho todo el autoconocimiento, toda la terapia, ya sabes y tal, y no hay nada más, ¿qué aparecen? Las constelaciones familiares. ¿Habéis oído hablar de las constelaciones familiares? Y entonces te dicen, no es culpa tuya, no has tenido un trauma de joven, es porque tu tío era ya no sé qué, o tu padre o tu abuelo. Fijaos que llevan a la exageración cosas que son verdad. Claro que estamos influidos por nuestros padres. Lo que hemos visto en nuestra casa es lo que nosotros vemos como normal. Y evidentemente nosotros reproducimos. Pues claro que sí. Eso es cierto, pero no lo podemos absolutizar. Somos libres y podemos salir de eso.
¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, que con una parte de verdad, que es verdad, nos influye, claro que nos influye en nuestra familia y nuestros abuelos también, porque nuestros abuelos han influido a nuestros padres y nuestros padres nos han influido a nosotros. Por supuesto que sí, faltaría. Pero una cosa es influir y otra es determinar. ¿Me explico la diferencia? O absolutizar. Pero nosotros lo absolutizamos. Claro, y entonces tenemos un montón de ayudas para que seamos cada vez más autorreferentes, para que el economicismo siga siendo nuestro paradigma. Y aunque nosotros en el fondo pensemos, bueno, la economía no nos da, el tener más dinero no me da la felicidad, tengo otras cosas, pero en el fondo, como lo que tengo que hacer es preocuparme por mí, tengo que tener un buen nivel económico, tengo que no sé qué, sin querer, como siento eso y es lo que hay, acabo haciendo eso. Y claro, ¿esto a qué nos lleva? Y esto ya sería el siguiente capítulo, ¿no? A partir de aquí digo, ¿y a qué nos lleva? Pues nos lleva a varios problemas, que son los problemas del economicismo, muy sencillo. Primero, nos produce insatisfacción. ¿Por qué? Porque el tener más no nos lleva a una vida plena, nos lleva a un vacío vital. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no somos animales. Bueno, perdón, somos animales, pero no somos el resto de la generación. ¿Y qué quiero decir con esto? Muy sencillito. Mirad, un animal, ¿a qué se dedica? A comer, vivir y reproducirse, ¿no? A hacer lo que tiene que hacer, comer. Entonces, ¿en qué está pensando todo el día? En comer, en lo económico, en hacer lo que tiene que hacer y luego cuando tiene celo, ¿no? Cuando se pone en celo, pues intentar satisfacer el placer porque tiene celo y necesita satisfacer el placer. ¿Me explico? Si nosotros basamos nuestra vida, nosotros no tenemos celo, aunque hay gente que a lo mejor parece que está siempre en celo, pero bueno, esto ya es otra correo, pero no tenemos un proceso de celo como tienen los animales que dices, mira, estoy en los días de celo, ahora no, ¿correcto? No. Pero sí que lo que nos dice el economicismo es tú que te tienes que dedicar a ganar dinero, a cubrir deseos, a tener cosas y a buscar placer, a estar bien, a tener una vida satisfecha y a estar bien contigo mismo y cumplir tus deseos. Y claro, nos dice que podemos llenar anhelos infinitos, ese anhelo de ser, con bienes finitos. Y claro, ahí tenemos un problema. Porque la comida no satisface anhelos finitos. Claro que sí, tenemos que comer, tenemos hambre y comemos. Pero cuando acabamos de comer, ya estamos satisfechos, ¿no? Y ya está, hemos cubierto con un bien finito, un anhelo finito. Pero si yo el anhelo infinito de ser, de tener un sentido de la vida, de comunicarme con los demás, ¿no? Esa cosa tan bonita que tenemos nosotros que no tienen los animales, ¿no? Que es la sensibilidad. Recordad que Jesús era una persona que tocaba, ¿no? ¿Por qué tocaba? Porque tenemos sensibilidad de poder querer al otro, de ofrecerse por el otro. ¿Y cómo vamos a cubrir eso con un automóvil? Con una buena comida. ¿Me explico? Y entonces tenemos vacío vital porque intentamos cubrir el anhelo infinito de vivir con cosas finitas, que solo sirven para cubrir anhelos finitos. Pero además, como los deseos se reproducen, estamos en un mundo de escasez. Y entonces cuando Pepe y yo, que estudiamos juntos, está aquí uno de los buenos amigos de Murcia, ¿no? Cuando estudiábamos nos decían, la economía es para cubrir necesidades con unos recursos limitados. ¿Y ahora qué te dice? Hay que cubrir deseos con unos recursos escasos. Yo dice, hay diferencia. ¿Por qué? Porque las necesidades son limitadas. Si las necesidades son limitadas, los recursos, aunque sean limitados, pueden ser suficientes. Tenemos suficientes recursos para todos. Son limitados, evidentemente, pero tenemos suficiente. Pero claro, si lo que tenemos es que cubrir deseos, ¿los deseos cómo son? Ilimitados. ¿Y entonces qué pasa? ¿Los recursos cómo son? Escasos, porque no hay para cubrir los deseos de todo el mundo. Es imposible. Y como son escasos, ¿qué tenemos que hacer? Competir. Y entonces cuando compito, el que está al lado mío es mi competidor, no alguien con quien colaborar, sino alguien con quien competir. El país de al lado es alguien con quien competir. ¿Me explico? Y lo basamos todo en la competición. Y eso produce excluidos.
porque ya no estamos buscando que todos tengamos lo suficiente, sino que estamos buscando, yo tengo muchos deseos y muchas necesidades, y por lo tanto mi deseo o mi necesidad de tener un tercer coche compite con tu necesidad de comer. Y estamos compitiendo y el que se la lleva es suya. Pero ponemos todo al mismo nivel. Y claro, esto evidentemente explota la creación. Explota la creación. Porque al final, si tenemos deseos ilimitados y tenemos que cubrirlo todo y los recursos son escasos, la explotamos. Y esto nos seduce. ¿Por qué? Porque como pasa con los narcisistas patológicos, son grandes seductores, ¿no? Un narcisista es un gran seductor porque quiere que le aceptan, quiere que le quieran. Y muchas veces, yo creo que a lo mejor se ha pasado alguno, nos hemos visto atraídos por algún narcisista. Qué persona tan maravillosa, lo hemos visto, qué desastre. Es muy fácil caer en sus redes. El economicismo, que es pensar solo en sí mismo, es narcisista y nos seduce. Porque claro, es muy fácil, tienes más bienestar, vas a estar mejor. Si piensas en ti mismo, vas a estar mejor. ¿Cómo vas a querer a otro si no te quieres a ti mismo? Lo primero que tienes que hacer es quererte a ti mismo. Y quiérete mucho, y preocúpate mucho. Y no puedes querer al otro si no te conoces bien. Por lo tanto, dedica mucho tiempo para conocerte. Yo mimé conmigo. Y bueno, acabo el libro, todo esto, os estoy dando 4 ideas, ¿no? En el libro está muchísimo más desarrollado, con más ejemplos, etcétera. Y por poneros 4 ideas, o unas pocas ideas del final, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar el paradigma economicista? Pues, fijaos, como dice Francisco en la Fratelli Tutti, necesitamos no solo un cambio social, que necesitamos un cambio social, sino también un cambio personal. Necesitamos gentes que hagan también el cambio personal. Y además los dos se complementan, no hay uno detrás de otro. El cambio personal conlleva implica que haya más facilidad para hacer un cambio social y el cambio social hace que la gente vea más fácil hacer el cambio personal. Por lo tanto, los dos tienen que ir paralelos. Eso es muy importante. Y ahora voy a dar dos paralelos, ¿no? Voy a dar todo en paralelos. Tendremos que plantear o tendremos que ayudar a la gente a buscar vida plena en lugar de bienestar. No sea mucho más interesante alcanzar la vida plena que el bienestar. Tendremos que ayudar y querer a basar nuestra parte económica de la vida, que todos la tenemos, en las necesidades en lugar de en los deseos. Tendremos que ayudar a la gente a ser más agradecida en lugar de orgullosa. Y matizo esto, porque igual los otros 2 anteriores eran más fáciles. Porque al final el agradecimiento dice, he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte de estudiar aquí, por ejemplo, ¿no? Y eso ha sido una suerte de tener esa oportunidad de que en un momento y de todo lo que he aprendido. Y he tenido una suerte de tener unos profesores que han ofrecido su sabiduría y me la han ofrecido. Y yo he podido aprovecharla. En lugar de enorgullecerme y decir, qué guay que soy, estudié teología, yo me esforcé y lo estudié, me lo merezco. ¿Vemos el cambio? Vemos el cambio. Necesitamos más agradecimiento y menos te lo mereces, estoy orgulloso de lo que he hecho, porque yo, ¿no? Más dar frutos que triunfar, ¿no? Fijaos San Juan, ¿no? Hay una parte de San Juan, no la voy a decir exactamente, ya sé que aquí hay mucho teólogo también y me dirán, no recuerdo exactamente la cita, pero dice, si Dios está en mí y yo estoy en vosotros, algo así, no sé si alguien me la puede decir exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Triunfaréis en la vida? Dice, si dice triunfaréis en la vida, no, ¿qué dice? Daréis fruto abundante. Daréis fruto abundante. Y eso es lo importante, ¿no? Dar fruto abundante. Yo aprendo, yo soy para dar fruto. No para triunfar y decir que bien, soy el primero, he ganado, tengo la carrera, he acabado, me siento orgulloso, ¿no? No, daréis fruto abundante. La vida es coger el otro y dar fruto abundante, ¿no? Y enseñar eso a nuestros alumnos y darnos cuenta, ¿no? Pero lo importante de lo que
hacemos de lo que sabemos no es triunfar, sino dar fruto abundante. Y eso nos lleva a buscar gente, a intentar ser entonces compito. Y por último, confianza versus control. Confianza versus control. Y nosotros a veces queremos controlarlo todo. Estamos demasiado obsesionados por el control, porque nada se nos escapa, en lugar de confiar. Y esto, claro, alguien me dirá, a lo mejor alguno de vosotros me dice, claro, esto es el Génesis, ¿no? ¿Qué quería hacer Eva cuando le dice a Adán que coma del árbol del bien y del mal? Coger la sabiduría para poder controlarlo, ¿no? Controlar su vida, controlarlo todo. Y diréis, este es el kit de la cuestión, ¿no? El kit de la vida. Confiar, ¿no? Confiar en la incertidumbre, en lo que viene. Amar la incertidumbre y no querer controlarlo todo y vivir angustiados porque no lo llegamos a controlar. Pues bien, de esto he hecho un pequeñito resumen, me han dicho 40 minutos máximo y es lo que llevo, más o menos. He hecho un pequeñito resumen de lo que es, de lo que podéis encontrar ahí, ¿no? Ver qué hay detrás de esa manera de entender la sociedad, de entender la sociedad de hoy. Veréis ahí muchas cosas que creo que os van a levantar ventanitas y entender por qué la economía está organizada de una manera y ver qué podemos hacer o dónde tenemos que trabajar para cambiar ese corazón, ese esencial que nos haga construir otra economía. Y bien, me pliego a vuestras dudas, preguntas. Gracias por esta exposición. Bueno, creo que los que queremos vivir el Evangelio lo tenemos que vivir en lo real, en lo concreto. Y estos son como pildoritas para poderlo vivir en lo real, y la economía es lo real, como digamos así, ¿no? Y seguro que has suscitado, que seguramente tenéis algo que plantear aquí, que tenéis al autor, o podéis leer el libro y tal, pero ahora que tenéis al autor, si queréis plantear alguna cuestión, tenemos uno. Parece que allí está sintiendo con la cabeza. Joaquín, tienes la palabra. No llega un poco tarde que esto queda planteado. El tema del espíritu del conflicto en relación con el rechazo al pobre. Creo que es importante la contienda llama a propósito de todos los términos, incluso pues, en ese rechazo está la mejor con los mayores, que si bueno, el gasto con los mayores es un gasto social imprevisible que no podemos cubrir, o por ejemplo el rechazo del pobre, que le agarrar la tierra a los campesinos, de la economía, por tema de los inmigrantes, las personas refugiadas. Claro, fíjate, esto es muy sencillo. Yo sí que me gusta la palabra pobre, aparte de que ya está poblada por la Real Academia de la Lengua. Yo no me gustan los anglicismos, pero este viene del griego, ¿no? Aporos, pobre, fobia, odio, ¿no? Y por lo tanto me gusta. Y es muy sencillo. La explicación es muy sencilla. Nosotros la sociedad economicista lo que busca es tener más entre todos. ¿Vale? El crecimiento económico es el crecimiento del PIB. El PIB es el Producto Interior Bruto y es una medida agregada. Se hace con la suma de lo que producimos todos. Por lo tanto, lo que queremos es tener más entre todos. Cuando nosotros nos centramos en eso, lo importante, ¿quiénes son las personas importantes en una sociedad? Las personas importantes en una sociedad son aquellas que hacen que el PIB crezca más. Es decir, aquellas que hacen que cuando sumemos la suma de todos, la suma sea mayor. ¿Y quiénes son la gente que hace que eso suma más? La gente que gana más dinero, porque la gente que gana más dinero es la que hace que sume más. Por lo tanto, ¿quiénes son los baluartes? ¿Quiénes son los ejemplos de nuestra sociedad? ¿Quiénes son las personas a seguir? Aquellos que ganan más dinero, son los que más aportan al total. ¿Y quiénes son los que no aportan nada? Pues aquellos, o quiénes son los que no queremos en nuestra sociedad, los que no nos hacen subir el PIB. Y encima igual nos lo hacen bajar. ¿Y quiénes son esos? Los que menos tienen.
Y entonces, claro, aparece, yo hablo aquí en el economicismo, hablo del economicismo como pseudo-religión también, ¿no? Como una pseudo-religión. Ahí lo veréis. No lo he planteado en la presentación, pero veréis cómo hablo del economicismo como una pseudo-religión que tiene también, entre otras cosas, sus santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues aquellos de los que se hacen biografías, la gente quiere imitarlos y la gente te dice, yo voy a ser como ellos, porque ellos lo han hecho bien. ¿Y quiénes son? Pues yo no sé si vosotros lo sabréis, pero yo el otro día en un colegio en un CAES, que es un centro de atención especializada en Valencia, con gente de muy baja extracción, con niños de 13 años, este curso pasado, cuando pregunté esto lo tenían muy claro. Lo tenían muy claro. Nunca me salen los nombres. Se me ha ido, el de Elon Musk, Zuckerberg, el de Facebook, toda esta gente. Además, algunos de ellos, niños de 13 años con un nivel económico muy bajo, tenían carteles suyos en la habitación. Lo dijeron, yo tengo un cartel, yo tengo 2 carteles suyos en la habitación. ¿Me explico? Y mis alumnos me dicen, es que no hace falta estudiar una carrera, se puede ser rico sin estudiar una carrera. ¿Por qué están diciendo eso? Yo, claro, les digo, ya, pero no estaban a vuestra edad jugando al squash o jugando, no se juega al squash, al pádel, no estaban jugando al pádel, estaban trabajando ya, que eso no... Pero me explico. Y entonces esos son los santos del economicismo. Y esos son los que queremos en nuestra sociedad. ¿Yo quién quiero que venga? La gente que va a hacer grandes empresas, que va a hacer que se produzca más. Y fijaos, ¿a quién nos juntamos en la sociedad? ¿A quiénes invitan los ministros? ¿Quiénes aparecen como los grandes? Los que aportan, porque ese es nuestro objetivo. Y entonces, ¿yo qué tengo que aspirar? A eso, a tener más. Ese es mi ejemplo. El otro, no, que no me vengan pobres. Estos son una rémora para la sociedad. ¿Me explico? Lo vemos, por lo tanto, ajusta totalmente en este esquema. Lo que pasa es que no están justo la realidad, porque son ricos, están haciendo y dando un montón de trabajo a muchos que serían pobres. Yo no sé, la realidad de la manera me parece que no es real. Sí, yo lo que estoy diciendo... No. Si tienen la empresa, dan puestos de trabajo. Desde ese punto de vista, para mi chapo, claro. Es un servicio que están haciendo a la sociedad. Pero fíjate, yo te estoy explicando por qué la gente en general odia a los pobres, ¿correcto? Mucha gente odia a los pobres y no quiere pobres. Te estoy explicando por qué y por qué enaltece. Entonces, claro, cuando tú dices la riqueza, vale, la riqueza es buena o es mala. Lo que es malo es el ansias de riqueza. Es decir, lo malo de lo que se condena en las escrituras y tal es el ansia de riqueza, la avaricia, el querer tener más. Puedes coger a San Ambrosio de Milán y todo San Ambrosio de Milán, todo su pensamiento va ahí. Porque cuando yo solo quiero riqueza, me deshumanizo. Es decir, el economicismo deshumaniza. Porque si yo lo que quiero es conseguir más dinero, tener más dinero, al final pongo todo mi espíritu en el dinero y me olvido de las personas. Si yo tengo dinero y ese dinero lo muevo y estoy creando empleo, estoy ayudando a personas, el dinero, y al final acabo sin dinero, claro, porque normalmente es lo que le decía al rico, ¿no? Él dice, ¿tienes mucho dinero? Pues dalo a los pobres, ¿no? Utilízalo para que la gente viva, para eso que tú dices. Seguramente luego no ganará mucho más dinero porque no está concentrado en eso, pero lo está moviendo. Entonces, el problema ya no es el rico o el pobre, sino es la obsesión por tener dinero. De hecho, ahora te voy a contar una cosa. Fíjate, hay mucha gente que tiene mucho dinero y sigue viviendo como pobres. Y te explico. ¿Cuál es una de las desgracias del pobre? Una desgracia del pobre es que siempre está preocupado por lo que va a ingresar. Porque como no tiene bastante para vivir, tiene que estar todo el día pensando, ahora tengo que hacer esto, tengo que ingresar por aquí, tengo que ganar dinero por aquí. Y entonces no puede dedicarse a otras cosas sino a eso, porque si no, no sobrevive. Pues hay mucha gente con mucho dinero que sigue viviendo como un pobre. Que sigue todo el día obsesionada en cómo gana dinero, que tengo que ganar. Y entonces no tienen tiempo para atender a su familia, para darse cuenta de que alguien lo está pasando mal al lado, porque necesitan estar concentrados en ganar más dinero. ¿Me explico? Y eso sí que es un problema.
¿Ves? No, yo estaba explicándole a él por qué en la sociedad economicista se odia al pobre, ¿no? O el pobre queda a un lado. No queremos saber, no queremos que vengan inmigrantes pobres. Y ahora tú me dices, vale, el dinero. Entonces yo te digo, el problema no es tanto el tener, sino el ser para tener. Y el ser para tener. Y a pesar de tener, hay gente que tiene dinero para vivir varias vidas y sigue viviendo como un pobre. Y eso le ciega al hermano, le deshumaniza. Por eso Dios lo dice muy claro, no se puede querer a Dios y al dinero, porque o quieres a uno. El amor al dinero es esa ganas de tener más, esa avaricia. Y eso, insisto, me deshumaniza porque me impide escuchar a quien tengo al lado, porque solo me escucho a mí mismo y a mis ansias de tener dinero, la autorreferencia de la que hablaba. ¿Me he explicado ahora mejor? Sí, pues, disculpa que no pude la primera parte de la presentación porque tenía clase. No sé si has mencionado cuánto el estilo del economicismo va contra la sostenibilidad. Y, por tanto, es una crítica fuerte que tenemos ahora que la idea del Papa Francisco de la economía integral. Sí, y después, la segunda parte de mi pregunta es qué tipo de pedagogía, de medidas, por eso también tuvimos algún proyecto y no tenemos muy claro cómo habría que entrar o enseñar este tipo de valores, ¿no? Correcto. Fíjate, no he podido nombrarlo todo porque el libro es muy grande y con 40 minutos simplemente os he hecho una... yo, antes de que os vayáis más gente, también no, comprendo, pero que os animo también a que regaléis el libro. No lo he dicho antes, pero también, ¿no? A que digáis, pues mira, a mí a lo mejor no me interesa, pero conozco a alguien que le puede interesar y voy a regalárselo, ¿no? Para que lo que he oído lo pueda ver. Es decir, no solo nosotros, sino que digáis, puedo regalar el libro a alguien. Perdona, ¿no? Esto era la parte de publicidad también, porque además sabéis que con los libros no nos enriquecemos, pero si la gente no lo lee, al final, ¿para qué? ¿Me explico? Y además la editorial también tiene que ganarse la vida un poquito. Y estoy muy agradecido a la editorial. Pero fijaos, sí, somos explotadores de la como hablamos de recursos escasos, porque tenemos que cubrir todos los deseos que se van convirtiendo en necesidades, la tierra no es suficiente. Y nos convertimos en explotadores de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un amigo que trabaja en Greenpeace, un amigo de toda la vida que trabaja en Greenpeace desde hace muchos años. Y hace poco lo comentábamos y él me decía, es que hay un agotamiento del mensaje ecologista. Claro que hay un agotamiento del mensaje ecologista. ¿Por qué? Porque los jóvenes quieren ser ecologistas, por ejemplo, ¿no? La generación nueva lo tiene muy claro y nosotros también, muchos lo tenemos claro, hay que ser ecologista, hay que respetar. Pero quieren ser ecologistas maximizando su bienestar. ¿Me explico? Es decir, yo quiero tener más cosas, quiero poder acceder a todo, pero de una manera ecológica. Claro, si yo quiero acceder a todo, quiero tenerlo todo y baso mi existencia en el cubrir deseos que se van convirtiendo en necesidades, al final choco. Y cuando tengo un dilema ético, ¿qué es lo que le doy importancia? A mi bienestar, a mí. ¿Me explico? Entonces nos convertimos en explotadores, pero además le pongo apellido, que es mejor que no ponérselo, es mejor tener conciencia ecológica que no tenerla, pero esa conciencia ecológica tiene un límite, porque yo estoy pensando en mí, en mi bienestar, tengo que estar bien, lo quiero hacer de una manera ecológica porque soy consciente, me encuentro mejor conmigo mismo si lo hago de una manera ecológica, etcétera, pero no estoy dispuesto a renunciar a mi consumo para hacerlo de una manera ecológica. Quiero seguir consumiendo todo lo que consumo, hacer todo lo que hago, pero de una manera ecológica. Y entonces se produce un problema ahí. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Entonces, bueno, ahí tiene que haber un cambio. Entonces tú me dices, ¿cómo hacemos pedagogía? ¿Cómo hacemos pedagogía? Vale, ahí cada uno tenemos que pensar cómo hacemos pedagogía. Yo, una de las maneras que hago, aparte de mis clases, conferencias y tal, es escribiendo, que llegas a más gente, ¿no? Que de otra manera no llegarías. Gente que lee y le hace pensar y dice, pues a lo mejor me puedo plantear. Pero luego tenemos que ver, nosotros, por ejemplo, por ponerte ejemplos, nosotros tenemos dinámicas
para enseñar a los chavales, y lo hacemos en los colegios con algo que ha nombrado algo antes él, de la educación en valores solidarios en el aula, para enseñar a los chavales a qué son necesidades y qué no son necesidades. Y que reflexionen cómo van generándose necesidades, cómo deseos los van convirtiendo en necesidades, y cada vez para llegar al nivel básico de satisfacción necesitan tener más dinero. Porque claro, el análisis económico eso no lo hace, pero hay un análisis importante. Hay un nivel básico de satisfacción que es cuando yo cubro lo que necesito. Si yo consigo necesitar poco, ese nivel básico de satisfacción lo cubro con poco y luego lo que tengo añadido me da muchísima satisfacción. ¿Me explico? Pero claro, si yo cada vez voy teniendo más necesidades, los deseos los voy convirtiendo en necesidades, para llegar al nivel básico de satisfacción cada vez necesito más ingresos. Y entonces ves a gente que cobra mucho y no está satisfecha, no llega al nivel básico de satisfacción. ¿Por qué? Porque piense que necesitaría más, que desearía más. Esto tenemos que educar en ello. Tenemos que educar en la vida plena. ¿Quién le dice a los chavales que tienen que estudiar? Y yo estoy pensando siempre en chavales, pero también para mayores, que lo que hay que buscar en la vida es ser sabio, tener una vida plena. Y que tener una vida plena no es tener una vida llena, no es tener una vida llena, sino que tener una vida plena es alcanzar sabiduría, que nunca se alcanza del todo, ¿no? Pero saber afrontar tu día a día. ¿Y quién te dice a los chavales que tú vas a ser más feliz si eres competente, si ofreces tus frutos a los demás, que si ganas mucho dinero? Que tienes que estudiar y que lo que haces, lo haces para ofrecerlo a los demás. Y que en la relación con el otro, en el dar y acoger, es donde alcanzas la felicidad. ¿Quién nos está diciendo eso? Y son cosas sencillas. Y lo ven, ¿no? Pero nadie nos lo dice. Y estamos montando la vida en otras cosas. ¿Me explico? Luego, además, hay muchas maneras. Nosotros ahora estamos haciendo, por ejemplo, que está en la línea, unos proyectos de conversación. Y estamos enseñando a conversar a la gente. Y estamos potenciando la conversación, ¿no? Un poco el espíritu de Fratelli Tutti o lo que se ha hecho ahora en el sínodo, de la sinodalidad, ¿no? Que es la conversación en el espíritu. Todas estas dinámicas que estoy comentando, ¿no? El tema de la competencia. Tenemos que ser competentes, no competitivos. Necesitamos gente competente. Porque el que es competente ofrece lo que es y hace bien lo que hace para ofrecerlo a los demás. Y ahí es lo que me hace tener una vida plena. La vocación. Esa es la cantidad de gente ahora que te dice que el trabajo es solo para ganar dinero y que hacen trabajo o que han estudiado porque tienen que ganar dinero, pero lo que quieren hacer es otras cosas. La cantidad de jóvenes que estás ahí. Sí, no solo. Sí, los de economía y otros, sí, no. No, el 90%. Claro, los economistas sobre todo. Cuando sales de la Facultad de Economía, cuando yo salí y llegué a Madrid a estudiar un máster, en aquel entonces ya se estudiaba máster, y me encuentro con había comunidades de base entonces. Entonces, en la comunidad de base de la parroquia en la que estaba, había unos amigos que compartían, que ganaban el dinero y lo compartían con otra gente que no trabajaba. Y yo decía, ¿cómo pueden compartir su dinero si lo ganan ellos? Con alguien que no trabaja, es un vago. Está aprovechándose y no son familia. ¿Me explico? Y tuve que cambiarlo en sí y decir, claro, esto es evangélico, esto es otra cosa. Pero yo después de 5 años de economía decía, ¿y cómo no es que estos pues está trabajando, gana un buen salario, cómo lo comparte con gente que no es su familia? Y no tiene ahorros. ¿Me explico? Entonces ahí yo creo que tenemos ahí una cantidad de dinámicas que tenemos que hacer o que podemos trabajar y que tenemos que meter en los proyectos para cambiar el espíritu. Si no cambiamos el espíritu, los hechos de fuera se agotan, porque uno no entiende por qué. Si tengo que preocuparme por mí mismo, ¿por qué voy a consumir menos? ¿Por qué voy a hacer algo medioambiental si al final lo que importa es incrementar mi bienestar? ¿Me explico? Y se producen ahí ese agotamiento. Dime. ¿Es una qué, perdón?
licenciatura. ¿Existe facultad de economía? Sí, mira, la economía, me voy a ir un poco más atrás, si te parece. La economía hasta el siglo XIX estaba en los departamentos de ética. Es decir, los departamentos de ética, la Escuela de Salamanca, ¿vale? La Escuela de Salamanca en España, que son los primeros que así, ellos tenían una preocupación por la gente más desfavorecida. Como se preocupan por la gente más desfavorecida que pasa hambre, dicen, bueno, pues vamos a estudiar por qué esta gente pasa hambre, porque esta gente no tiene lo suficiente para vivir y vamos a ver sistemas para solucionar. Es decir, hay una preocupación por la persona y la preocupación por la persona, por los más desfavorecidos, no por los más favorecidos, hace que estudien cuáles son los motivos económicos que impiden que esas personas tengan. El mismo Adam Smith, el padre de la economía moderna, aunque, bueno, sí, porque hizo un tratado y además era anglosajón en el momento que Inglaterra tenía más prestigio, ¿el que decía? Decía, la riqueza de los pueblos. ¿Pero por qué pensaba la riqueza de los pueblos? Porque pensaba, hay gente pobre y ¿cómo voy a hacer para acabar con la gente pobre? Entonces, eso que está en el departamento de ética se va transformando y a finales del siglo XIX, principio del XX, empiezan a aparecer los departamentos de economía como tales. En el 32 hay un artículo de Robbins, puede ser, pero en el 32 hay un artículo de la directora de la London School of Economics, Lionel Robbins, creo que se llamaba, ahora no me sale, que ya de alguna manera dice, no, la economía es una cosa diferente a la ética. La ética es lo que pensamos, pero la economía no tiene nada que ver y nosotros podemos estudiar economía totalmente desligado de la ética. Y entonces ya, como de alguna manera eso tiene mucho éxito ese artículo, es un artículo señero y de alguna manera ya rompe y se separa. Y aquí en España las facultades de economía empiezan en los años 60. Las facultades de economía empiezan en los años 60 o los años 50, yo no recuerdo si 50, yo estoy pensando en la de Valencia, que empezó en los años 60, fue una de las primeras, y creo que antes, a finales de los 50, cuando los tecnócratas, ¿vale? Cuando el gobierno de los tecnócratas, es cuando empiezan las facultades de economía. En Valencia empieza a finales de los 60 y es cuando se desarrollan de una manera independiente. Entonces ahora lo que prima es que la economía es una ciencia exacta, que lo que priman son los números y el economicismo se acepta como la verdad económica. ¿Me explico? Es decir, estas ideas, si tú dices que una empresa, su objetivo principal no es ganar dinero, te dicen que no, que eso es incuestionable, que eres un charlatán, que no estás hablando de economía. Es decir, se ha identificado la economía con el economicismo. Y claro, es muy cómodo, porque así yo soy el rey. ¿No? En las empresas. Si todo tiene que ir al resultado económico, ¿quién manda? Yo. Y todos los demás tienen que venir a mí. Y entonces, además, y la última cosa, han hecho unos modelos económicos que sirven. Un modelo económico sirve para describir una realidad, la simplifica y sirve para entenderla, para prever y tal. Yo los utilizo y está muy bien. Pero ha habido gente que los ha absolutizado. Y en lugar de ser un modelo para entender la realidad, te lo pone como un modelo a seguir. Y te dicen, esto es algo que tenemos por encima y que o nos acoplamos a ello o la economía no va a funcionar. En este momento la sociedad dando el modelo que se llama el deber. Eso es porque la sociedad ha tenido esa elección y ha creado las sociedades económicas que tenían la obligación de educar y formar personas con conocimientos económicos o la mala dirección en las facultades han conducido a que los miembros de la sociedad que se han dedicado a la economía nos vayan dirigiendo como pastores el becerro que va con el becerro y nosotros vamos detrás y hemos acabado adorando al becerro de otro. Permíteme, brevedad. Sí, todo un poco. Hay una interrelación entre las dos cosas, se complementan. Y al final seducen. Cuando uno dice, es que este tiene mucho dinero, tú lo ves desde fuera y es muy bonito.
y te seduce. Y cuando te dicen piensa en ti mismo, no te preocupes de los demás, tú lo que tienes es que estar tú bien, tú lo que tienes es que ganar mucho dinero, preocúpate por lo tuyo y tal. Y eso seduce porque te da una cosa simplificada. Claro, yo me preocupo por los demás, nadie se va a preocupar por mí. ¿Me explico? Y entonces las dos cosas se complementan, de la facultad hacia la sociedad, pero también de la sociedad a la facultad. No hay una causa y efecto, sino al contrario, sino que hay una interrelación. Oye, pues yo creo que ya hemos cumplido el tiempo suficiente, ha sido una presentación magnífica y hemos tenido la suerte de contar con un economista que no es ningún charlatán, aunque te pueden llamar eso porque, claro, cuando te sales, ¿no?, del redil, es lo que tiene, ¿no? Es dar orientaciones. Dos cosas que tengo que decir. Bueno, primero, agradecer vuestra asistencia y agradecer a quien quiera haber venido esta tarde aquí y presentarnos este maravilloso libro. Segunda, 21 euros tienes la culpa y están los libros para comprarlos. Y tercera, el viernes a las 7 Carlos va a quedar aquí para participar. Tenemos una charla sobre ética en la acción política, o sea, complementario de esto. Muchas gracias. Vale, gracias.